Amigos, son las 8:35 de la mañana. Estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ya está con nosotros el doctor Guillermo Olivos para hablar de todos los temas que son noticia relacionados con inmigración y esas preguntas que ustedes tienen el día de hoy. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos este miércoles. Buenos días, Mario, y gracias por abrirme las puertas para esta ventanita informativa. Así que bueno, feliz miércoles para todos por allá. ¿Cómo está el calor? Doctor, el calor está como siempre aquí en Miami, hay que protegerse y tenemos este contraste de temperaturas cuando estamos en la oficina, mucho frío, al salir mucho calor, pero bueno, ahí vamos. Doctor, voy a aprovechar este tiempo para hablarle de un tema que es noticia y que tiene que ver con la decisión de este juez federal que bloqueó el día de ayer la política de asilo del presidente Biden. Los especialistas dicen que le da un duro golpe a la administración Biden, que se ha apoyado en la medida para reducir los cruces fronterizos. Quisiera que me diera su opinión sobre lo que le ha parecido esta medida. Bueno, la verdad es que esta medida tiene, bueno, la política de Biden, la nueva política de Biden en cuanto a solicitantes de asilo que entran por la frontera sur ha sido bastante, ¿cómo se llama?, criticada porque es una copia o es un reflejo de la misma política que nosotros criticamos durante los años de Donald Trump, donde se le obliga a una persona a tener que solicitar asilo en otros países antes de venir a Estados Unidos y solicitarlo. La parte que sí yo he estado de acuerdo y que me parece que deberían de mejorar es el acceso a las citas por medio de la aplicación que ha estado funcionando mejor. Ya no se oyen los retrasos, ya no se oyen las personas desesperadas tratando pues de conseguir una cita para hablar con un oficial en el puerto de entrada. Entonces, claro, hay emociones encontradas porque por un lado hay cosas que no nos gustan, pero por otro lado habían cosas que sí nos parecía que estaban funcionando. Pero en general a mí sí me parece bastante inhumano que tú le tengas que pedir a una persona que demuestre que ha solicitado ayuda humanitaria en otros países antes de llegar acá, especialmente cuando sabemos que muchos de esos países por los cuales las personas atraviesan no son aptos ni siquiera para vivir para las personas de esos países. Entonces, imagínate para un extranjero que se trate de reubicar en uno de estos países tan peligrosos en Centroamérica. Sí, doctor, veíamos las estadísticas y dicen que con el título 42 se pudo expulsar a 2.5 millones de personas a principios del año 2020, la mayoría de ellos con intención de pedir asilo. ¿Usted cree que con el parol humanitario y con esta opción de pedir asilo desde México se ha podido controlar de alguna manera el tema de la migración en la frontera? Sí, yo pienso que estas herramientas han ayudado a bajar el flujo de personas tratando de cruzar ilegalmente la frontera, porque, claro, para un americano no sabe pues, cuál es la dinámica de las personas que viven aquí en espera de un proceso. Muchas de estas personas están separadas de sus familiares, separadas de esposas, esposos, hijos, personas que son aplicantes de asilo hace muchos años, no han podido ver a sus padres, no han podido ver a sus hijos, y eso ha ayudado a reunificar familias y a evitar ese paso ilegal tan peligroso por la frontera sur. Así que yo sí pienso que han sido herramientas que han ayudado. El paro humanitario sigue en pie, eso no ha desaparecido. Los tiempos de procesamiento están largos, pero como todo en inmigración hay que tener paciencia. ¿Usted cree que con el pasar del tiempo se han ido poniendo más restrictivas las medidas para evitar el paso ilegal de migrantes? Con el pasar del tiempo, sí, las medidas se han puesto más restrictivas con el pasar de los años, cada vez es más estricto, más peligroso también, mucho más peligroso el cruzar por la frontera de manera ilegal. Y esto es un asunto de crisis del hemisferio. Antes, hace años, no teníamos volúmenes de inmigrantes, sobre todo de países como Venezuela, ¿ok? De millones de personas huyendo del país. Siempre han habido de otros países, pero Venezuela, pues en estas grandes cantidades, pues ha hecho
que esto se vuelva algo crítico. Sí, doctor, hay discusiones y posiciones encontradas con respecto a estas políticas migratorias. Al principio se criticó mucho que el discurso del presidente Biden era como de puertas abiertas hacia Estados Unidos. Luego se dice que no se respetan los derechos humanos de los migrantes y hablan acerca de la condición de refugiados que deberían tener todos los migrantes al llegar a este país. Y mucha gente hace la comparación con el trato que se le da, por ejemplo, a los ucranianos. Si nos pudiese establecer las diferencias. Bueno, la diferencia varía en cómo la persona puede venir al país, ¿verdad? Cuando hablamos de poblaciones desplazadas, poblaciones atacadas, ¿verdad? Tenemos que recordar que en Ucrania hay una guerra, o sea, tenemos que recordar que las ciudades de Ucrania son bombardeadas, son destruidas. Y por lo tanto, la emergencia o la severidad del daño es mucho mayor a grupos o poblaciones que están huyendo por un régimen que es opresor, ¿ok? Por un régimen bueno, también viola los derechos humanos. Y entonces yo creo que la emergencia con los ucranianos más real, pues, en cuanto a salvar vidas. Ahora, sí hay una diferencia en el trato, ya que el ucraniano entra a Estados Unidos ya con la autorización para trabajar, o sea que no tiene que pedir un permiso de empleo, ya su parol humanitario le permite emplearse, conseguir una tarjeta de seguro social. Estamos viendo que las personas que entran con el parol humanitario de Latinoamérica tienen pasos adicionales que realizar para poder trabajar legalmente en el país. Entonces, sí, aquí hay una discordia en cuanto a trato, ¿verdad? De grupos sociales, de nacionales, por la misma administración. Si vas a permitir a personas entrar con parol humanitario, pues entonces que te entren bajo la misma calidad, con los mismos beneficios. Ahora, que lo que la gente pide, que toda persona que llega sea tratada como refugiado, eso es algo muy general. Uno no puede como país inmediatamente, porque tú te presentas en la frontera sur o en el aeropuerto y decir que soy refugiado, inmediatamente darte un trato de refugiado. Hay leyes que cumplir, hay procedimientos que seguir para determinar en verdad si esa persona es un refugiado, es un asilado o no. Porque si no, ahí sí diríamos que la puerta está abierta para todo el mundo, porque entonces cualquier persona que llegue al sur de la frontera y dice que viene perseguido y enseguida ya tú le das el trato de refugiado, entonces ya le das cabida a tu casa. Y acuérdate que esto es como tu casa, tú Claro. escoges en la puerta quién entra y quién no. Entonces, si tú tienes un vecino que te dice, mi casa se está quemando, por favor, ayúdeme. Si tú dices, ok, yo te recibo, pues llega el otro de más allá y también, no, mi casa también se está quemando, y el de más allá también, no, mi casa también se está quemando, y todo es mentira, entonces ya no funciona. Y eso es lo que pasa muchas veces con Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que tiende la mano, quiere ayudar, pero a las naciones afuera o los ciudadanos de las naciones afuera abusan también de esa ayuda. Doctor, gracias por aclarar este punto. Vamos a comenzar con las preguntas de los televidentes. Nos dicen así, yo vengo del sur de México y quiero saber si puedo aplicar por CBP One. Viene del sur de México, pero la persona es mexicana o la persona de No, dónde no lo vendrá. especifica, doctor. Vamos a hablar de caso y caso, si es mexicano o si sencillamente está allá. Bueno, si es mexicano, la persona, pues, todo el CBP One es para evitar que la gente cruce de manera ilegal. Entonces, toda persona va a tener que aplicar para su cita y de solicitar una entrevista con un oficial fronterizo para poder entonces ver si califica o no para un asilo. No va a poder aplicar desde el sur de la frontera, tiene que acercarse hasta el norte de la frontera Okay. para que tenga entonces alcance en la aplicación. Todavía no se ha implementado la posibilidad de aplicar por asilo en otras regiones, se estaba hablando de aplicar por asilo en Colombia y en otros países, pero todavía no hemos llegado a esa situación.
Doctor, nos preguntan, ¿los migrantes que obtienen una cita a través de la aplicación CBP One para presentarse en el puerto de entrada, por ejemplo, están exentos? Si bien hay algunas excepciones, la regla generalmente se aplica a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, esa es la regla, que no puedes cruzar la frontera ilegalmente para luego pedir asilo aquí en Estados Unidos, ¿ok? Se exige que toda persona pueda, deba hacer una cita y hablar con el oficial de inmigración para que entonces le den entrada y pueda aplicar para su asilo aquí en Estados Unidos. Me preguntan que cuánto tiempo va a tener que esperar. Dice así la señora, pedí a mi hija desde el año 2015 en el tiempo de menor de edad, o sea, supongo cuando la hija era menor de edad, y después pasó a otra categoría por su edad. Ya me dijeron que están buscando el día para la entrevista, pero ya va a tener un año y todavía no dicen nada. ¿Qué debo hacer? Bueno, pareciera que la señora está con un proceso consular, ¿ok? La hija está esperando que le dé una cita en la embajada. Lamentablemente no hay manera de apurar a la embajada para que le dé una cita. Una recomendación sería que hable con su representante del Congreso Federal. Eso lo puede buscar en el internet, dependiendo de la zona donde viva. Usted busca cuál es su representante en el Congreso, comuníquese con su representante y manifiéstele el asunto de que usted está esperando, su hija está esperando por una cita hace más de un año y todavía no se la han otorgado. Doctor, ¿cómo está la respuesta para las solicitudes de asilo? ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido con su cliente en estos últimos meses? Bueno, el asunto para las personas que entraron por un aeropuerto hace varios años e introdujeron su caso de asilo, como ocurre generalmente, están todavía en espera, ¿ok? Y esto ¿cómo se llama? Desilusionante porque pues estamos viendo que las personas que están entrando recientemente por la frontera de manera ilegal, pues estos son los casos que, eh, por cómo el gobierno está funcionando, son los casos que se están resolviendo primero. Entonces, sí, hay una discordia nuevamente, como lo dije, con inmigración. Los casos que están ante la oficina de asilo están en espera. De los casos a mí que he introducido por la oficina de asilo, este año, hasta ahora, voy a tener mi primera entrevista con un oficial de asilo el mes que viene. Sin embargo, todos los meses y casi que todas las semanas he tenido audiencias en la corte para casos de asilo que están en la corte de personas que han entrado por la frontera. Entonces, es un poco fuerte porque tengo clientes que me llaman, doctor, vi en su Instagram que un cliente ganó el asilo, que lo ganó en la corte, y cómo vamos a hacer con mi caso. Yo tengo 5 años, 6 años esperando, ¿cómo es posible que esto nos esté ocurriendo? Y cuando te contactamos a la oficina de asilo para ver si se puede agilizar el caso del cliente, la respuesta es no se puede agilizar, al menos que exista una razón de peso, quiere decir una condición médica, ¿verdad? Fuerte, que justifique entonces sacar ese caso de la línea de espera para entrevistarlo. Doctor, nos hacen un planteamiento. Esta es una familia de 4 miembros y los llamaron para la cita con la certificación laboral, pero llamaron para la cita a la mamá y a una de las hijas y no al solicitante principal. Ellos quieren saber cómo se pueden asesorar y qué tipo de preguntas, en qué se basaría esta entrevista. Sí, inmigración, cuando llama a este tipo de entrevistas para una residencia permanente por certificación laboral, probablemente lo que va a querer corroborar es el vínculo que existe entre el principal, o sea, el aplicante principal y los beneficiarios derivados, o sea, esposa, hijos menores de 21 años. Probablemente van a querer averiguar si han trabajado de manera ilegal, si han ido a la escuela cuando no deberían haber ido a la escuela años atrás. Pueden preguntarle también desde el punto de vista de carga económica, de carga pública, si han recibido o no ayudas del gobierno, seguros de salud pagados por el gobierno, viviendas pagadas por el gobierno.
todo lo que sirva para determinar si esas personas se pueden declarar inadmisibles o no. Doctor, y nos hacen la pregunta en la misma línea para una persona que está en proceso ya de certificación laboral y cierra esa empresa que pidió a esa persona, ¿qué se hace en este caso? ¿El proceso tendría que comenzar de nuevo? Bueno, mira, esto hay que analizarlo detalladamente, ¿verdad? Porque puede, depende en qué estatus se encontraba el proceso, si el proceso ya había sido aprobado, no había sido aprobado, pero si definitivamente, si no se ha llegado a la aprobación de la certificación laboral y la empresa cierra, sí hay que empezar de cero nuevamente, con un Nos nuevo hace, sponsor. es fuerte ese proceso, porque ya después, Sí, imagínese, de haber invertido tiempo y dinero en eso y volver a empezar, es fuerte. correcto, correcto. Doctor, avanzamos con las preguntas y nos hacen la siguiente interrogante. Es una persona que no sabe si aplicar por una visa de talento para estar en Estados Unidos y llegar a la residencia o por el contrario, esperar los beneficios migratorios para los venezolanos. Nos hacen la siguiente pregunta. Bueno, mira, una persona puede hacer los dos procesos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, yo siempre digo que en inmigración uno tiene que aprovechar todos los salvavidas que están alrededor de uno. Yo siempre les digo a la persona, si usted está en el agua y le tiran un flotador por un lado, le tiran un salvavidas por el otro, usted agarra todo. Entonces, claro, el punto de vista económico también influye. Una persona que esté determinada a venir, pero no está segura si califica para una visa O y ya tiene planes, ya tiene su parol humanitario aprobado, pues claro, venga con su parol humanitario y aquí contacte un abogado para que le determine si luego usted puede solicitar la visa O para hacer cambio a una visa O antes que se le vence el parol o una visa ya de inmigrante basado en habilidades extraordinarias si también llega a ese nivel. Entonces, todo va a depender de qué tan avanzado esté el proceso. Si la persona ya habló con un abogado, el abogado le dice, mira, yo te recomiendo más la visa O. La visa O te permite quedarte por 3 años, el parol te permite 2 años solamente. Entonces yo me iría por la visa O, obviamente, porque entonces es una visa que me permite a mí estar aquí 3 años. Claro, tienes que trabajar con tu sponsor, pero luego tú puedes seguir acumulando experiencia y galardones para luego aplicar para la visa de habilidades extraordinarias. Doctor, Milagros González nos pregunta que cuáles son los requisitos para optar por la visa de estudiante y qué tan factible es que estén aprobando esta visa. Mira, la visa, si tú reúnes los requisitos, es una visa que te la aprueban. También depende en dónde la vas a aplicar, obviamente también. Si es algo que estás haciendo afuera de Estados Unidos, generalmente los consulados, pues requieren ver toda la documentación, documentación económica, documentación de que el tipo de programa que vas a estudiar. Ellos también se fijan en cómo impactaría el tiempo fuera de tu país en relación a tu empleo, a tu residencia. Entonces los consulados tienden a ser un poquito más exigentes. Si estás dentro de Estados Unidos, nosotros las hemos realizado, no hemos tenido problemas, no hemos tenido negaciones. No es una visa que yo considere complicada, siempre y cuando pues, el cliente me responda con todos los requisitos que yo necesito para que esa visa sea aprobada. ¿Qué necesito? Prueba de domicilio en el extranjero, prueba de que la persona al terminar el programa se va a regresar a su país, prueba de poder económico para cubrir sus gastos y de subsistencia mientras estudia aquí en los Estados Unidos. Doctor, ¿tiene información nueva, actualizada de cuáles van a ser esos requisitos, esas restricciones o exigencias que van a poner para la entrevista para optar a la ciudadanía? Todavía no tenemos los nuevos requisitos, lo que sí sabemos es que se van a enfocar mucho más en el área del idioma, ¿ok? Y bueno, a mí me parece que es algo lógico, ¿no? Yo presenté el examen, a mí no me pareció que era un examen difícil en cuanto al idioma, pero claro, yo hablaba el idioma, pero si usted va a vivir en este país, lo lógico es que también haga el esfuerzo y aprenda el idioma.
¿Y la exigencia va a ser igual para las personas mayores? En las exigencias para las personas mayores, ellos tienen, dependiendo del tiempo que tienen de residentes y de la edad cuando aplican para la ciudadanía, pueden optar para lo que sería un waiver, ¿verdad? Un perdón o una medida que no les hagan el examen en inglés. Doctor, nos preguntan cuáles son los requisitos para lograr la reunificación familiar. Bueno, los requisitos para la reunificación familiar es bastante sencillo, ¿ok? Primero tienes que ser de los países que permite reunificación familiar. Entonces, tenemos a Colombia, tenemos varios países centroamericanos, no, ahorita no recuerdo exactamente los países, pero son un número de países que quizás en esta mano ya son 4 o 5 países, sí. Este, mm, y tiene que haber una petición aprobada, o sea, una petición familiar. Vamos a suponer que tú eres mi hermana, Marjorie, yo te pido, tú estás en Venezuela, mi petición, o en Colombia, somos colombianos, yo te pido, ya mi petición está aprobada, pero debido al largo tiempo de espera, tú no has podido venir. Entonces, no es que algo que yo voluntariamente voy y se lo pido al gobierno. Mire, quiero que mi hermana venga para que se reunifique, se esté con nosotros. Aquí está mi mamá, todo. Entonces ella es la única que está allá en Colombia. No, el gobierno tiene que seleccionar tu petición y luego hacerte una invitación para que tú inicies el proceso de solicitar reunificación familiar. Entonces, es un proceso que no es que yo lo inicio voluntariamente, es el gobierno quien selecciona las peticiones Entiendo. aprobadas que son elegibles para reunificación familiar. Doctor, en el caso del parol humanitario, por ejemplo, si una persona se trae a varios integrantes de su familia de Venezuela y luego esa persona no se adapta a los cambios del país, ¿puede regresarse al país de origen? ¿Tiene alguna consecuencia en la persona que sirvió de sponsor? No, no, Ok. absolutamente, no. Si usted no se siente bien acá, no le gustó el capitalismo salvaje de este país, Sí, porque esa es la no. verdad, hay gente que no se adapta a la dinámica de trabajo. Sí, es entendible completamente. Esto es un país que hay que saber y entenderlo para uno adaptarse. Sí, definitivamente no es Venezuela, no es Colombia, el estilo de vida es completamente distinto. Ayuda mucho tener a la familia alrededor, claro que sí, porque especialmente nosotros los latinos nos venimos con nuestras Sí. culturas, nos venimos con nuestra harina de pan debajo del brazo y Y el entonces queso. eso ayuda. Pero no trae consecuencias, no trae ninguna consecuencia para el sponsor si la persona se quiere regresar. Doctor, ¿y todavía se está presentando mucho retraso para la entrega de los permisos de trabajo en el caso del parol humanitario? El parol humanitario y renovaciones por asilo en proceso se están demorando bastante. El gobierno ha tratado de reducir los tiempos, pero todavía, en mi opinión, se está quedando corto. La gente necesita salir a trabajar y no hay documentos para que ellos puedan pues, salir a trabajar legalmente. Doctor, en este momento, ¿cuáles son las solicitudes más comunes que usted está haciendo para sus clientes hispanos, por ejemplo? Bueno, depende de la nacionalidad, ¿verdad? Y depende de dónde estén. Si estamos hablando de personas fuera de Estados Unidos, si son venezolanos, muchos están preguntando por el parol humanitario, están preguntando por visas de talento, estamos haciendo, si por otros países, estamos haciendo visas de talento, visas de inversionistas. Esa es para las personas que están fuera de Estados Unidos. Las personas que están dentro de Estados Unidos también va a depender, la gran mayoría de los casos es asilo, eso no ha cambiado, ¿ok? De todos los países, pues de Sudamérica vienen muchas personas huyendo. Estamos haciendo también muchas visas para inmigrantes especiales, niños, ¿verdad? Que vienen solos o que vienen con un padre para que puedan conseguir su residencia permanente. Y bueno, todo lo que es en relación a certificación laborales para personas que ya están más encaminadas aquí en el país, tienen un sponsor, obtuvieron su TPS, si son venezolanos. Entonces estamos trabajando también en esos tipos de casos. Así que es muy variado, de verdad.
el ambiente migratorio, pero así lo sigue siendo la que lleva el liderazgo, pues, en los casos que nosotros manejamos. Y en cuanto a los argumentos, doctor, me gustaría que compartiera con la audiencia cómo debe ser sustentado un caso brevemente antes de despedirnos para que sea convincente y pueda obtener esa aprobación. Un caso de asilo, bueno, Ujú. brevemente, tú tienes que demostrar persecución. Persecución son maltratos severos. Maltratos severos son golpizas, detenciones, puede ser una acumulado de experiencias, ¿verdad? Amenazas de muerte, amenazas de llevarte detenido, maltrato físico no tan severo, destrucción de propiedad privada. Entonces, eso es eso es lo que sería el maltrato severo, que tiene que estar conectado, vamos a hablar desde el punto de vista político, pues a una de las 5 razones, una de las razones es opinión política. Entonces tú tienes que conectar en tu interrogatorio, en tu declaración, tú tienes que conectar que esos ataques se debieron a tu opinión política. Entonces ya es una cuestión que en los hechos, en tu narrativa, lo vas a conectar. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió? El momento en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué te dijeron cuando te estaban atacando? Todo ese tipo de información. Luego, eso demuestra pues que sufriste ya persecución, y otro argumento o algo otra explicación que tú tienes que dar es cómo sabían ellos que tú tenías una opinión política, cómo sabían ellos que tú no estabas a favor del gobierno, de la revolución. Entonces esto lo demuestras con activismo que tú realizabas o participación en actividades que los grupos opositores llamaban a la población a que participe, y a raíz de eso pues surgen los ataques. Y lo último es la posibilidad que existe de que si tú regresas al país, las personas que te atacaron o el mismo gobierno pues tengan la tendencia a volverte a atacar o a volverte a buscar. Entonces, eso lo argumentas o lo demuestras, perdón, por medio de testimonios de personas que aún siguen en Venezuela, que, bueno, que sepan que las personas que te atacaron han estado preguntando por ti, te han estado buscando, la situación del país, que el gobierno sigue atacando a opositores, que eso no ha cambiado. Todo eso ayuda a determinar que tu miedo de regresar es creíble. Doctor, gracias por compartir con la audiencia esta información importante sobre el balance, los requisitos y las recomendaciones al momento de solicitar el asilo para que sea creíble y sea un caso positivo, tomando en cuenta que lidera las listas de solicitudes de los hispanos. Feliz día para Ujú. usted, doctor. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, pueden contactar al doctor a los números que ven en pantalla. Yo particularmente voy siguiendo y celebrando cada uno de los casos ganados a través de su cuenta de Instagram. Feliz día, doctor. Gracias, Mario, y gracias. Feliz día para todos ustedes. Y bueno, estamos de regreso el miércoles que viene para contestar todas sus dudas y preguntas. Así que ya saben, vayan enviándolas, que Mario las tendrá lista el próximo miércoles para que yo les dé respuesta. ¿Ok? Así es, así va a ser. Gracias, doctor. Feliz día.